Hola, bueno, Dios mediante, hoy veremos el ejercicio 54. Dice, demuestra las siguientes formas de la regla del hospital. Ninguna de ellas requiere un razonamiento esencialmente nuevo. Primero dices, límite cuando x tiende a por derecha de fx igual al límite cuando x tiende a por derecha de g igual a cero. Y el límite del cociente de las derivadas igual a cero. Entonces el límite del cociente entre f y g es L y análogamente para el límite por la izquierda. Entonces como el límite cuando x tiende a por derecha de este cociente existe, entonces existe un delta positivo tal que f' y g' tienen que existir y g' ser distinto de cero en el intervalo que vaya desde A hasta A más delta, ¿no? Para que este límite exista. Pero ahora vamos a definir h1 en la función que es cero para x igual a y f de x para x mayor que a. Y cero para x igual a y g de x para x mayores que a. Va a ser h2. H1 es esto y h2 es esto. Ok. Entonces para los x que están entre A más delta, tenemos que h1 y h2 son continuos desde A hasta x y diferenciables en el abierto, ¿no? Porque por hipótesis, existían f' y g' en ese abierto, en todo el abierto grande, entonces existe en este abierto en particular. Ahora, en primer lugar, h2 de x es distinto de cero, puesto que si eso pasara, tendríamos que h2 de x igual a h2 de a igual a cero, y por teorema de valor medio existiría un y entre ese intervalo, donde h2 de y es prima sea cero, pero en este abierto h2 coincide con g, entonces eso quiere decir que g' y es cero en este abierto. Pero este abierto está contenido en el abierto más grande, uy, perdón, en el abierto más grande que va desde hasta A más delta, donde G es distinto de cero. Entonces no puede ocurrir que G' sea cero, ¿no? Porque G' es distinto de cero. Entonces, por el teorema de valor medio de Cauchy, existe un cierto sub x en el intervalo de A hasta x, tal que h1 de x menos h1 de a por h2' en z de x sea igual a h2 de x menos h2 de a por h1' en z de x. Entonces, como H1 de A y H2 de A son cero, por la manera que fue definido H1 y H2, recordemos, entonces vamos a tener esto igual, H1 de X sobre H2 de X igual a H1' de Z de X sobre H2' de Z de X. Pero en ese caso, se tiene la igualdad de límites, ¿no? El límite de la izquierda tiene que ser igual al límite del de la derecha. Entonces tendríamos que el límite, como aquí X es distinto de A, ¿verdad? Entonces sería el límite cuando X tiende a de F sobre G, que H1 es F, H2 es G, para X distinto de A, y así mismo acá, ¿no? H1' sería F', H2' sería G'. Ya, entonces nos queda este límite. Pero vamos a ver a dónde se aproxima ZX cuando X tiende a. Entonces recordemos que Z de X era un punto que estaba entre A y X, ¿verdad? Era un punto que se había tomado en ese intervalo, desde acá. ¿Ok? Ya. Entonces, de ser así, lo que pasa es que, lo que pasa es que el límite preserva esta desigualdad, ¿no? Si tiene esto, el límite de la izquierda de A es menor o igual que el límite de Z, menor o igual que el límite de X. Cuando X tiende a esto es A y el de la derecha es A. Entonces el límite cuando X tiende a Z de X es A, o dicho de otra manera, Z de X se aproxima a A cada vez que X se aproxima a A. Entonces este límite, eh, cuando x tiende a de f' de zx sobre g' de zx, puede escribirse como límite cuando zx tiende a de f' de zx sobre g' de zx. Y haciendo un cambio de variable de zx por y, no sería que el límite cuando y tiende a f' de y sobre g' de y, que es lo que queríamos demostrar. Ya. Ahora, vamos con el ítem B. Dice, si límite cuando x tiende a de f de x igual al límite cuando x tiende a de g de x igual a cero, y límite cuando x tiende a f' sobre g' es infinito, entonces el límite cuando x tiende a de f sobre g es infinito, análogamente por menos infinito si se sustituye x tiende a por derecha y x tiende a por izquierda. Bueno, la vamos a hacer en realidad primero cuando x tiende a por derecha y el resto de casos pues, va a ser análogo, ¿no? Perdón, cuando x tiende a por izquierda lo vamos a hacer. Ya, entonces en particular, como este límite no es infinito, entonces existe delta tal que el f' y g' existen en el intervalo de a menos delta a más delta, excepto posiblemente en a, ¿no?
Y en este intervalo g' de x, pues, es distinto de cero. Nuevamente, exacto posiblemente en A. Ya, entonces vamos a definir h1 y h2 como antes. H1 va a ser cero para x igual a A, f de x para x distinto de A, h2 va a ser cero para x igual a A y g de x para x distinto de A. Entonces, como h1 y h2 son continuos en el intervalo desde x hasta A, para cada x que esté entre A menos delta y A, y diferenciable en el abierto, continuo en el cerrado, diferenciable en el abierto, entonces va a ser candidato para aplicar alguno de los teoremas de valor medio. Bueno, pero aquí además h2 de y es distinto de cero para todo y en el abierto XA, porque si no, h2 de y sería igual a h2 de A, lo que implicaría que existe un m de h2' de y es a cero, lo que implicaría que g' de y es cero, lo cual nuevamente es absurdo porque g' en todo el intervalo grande era distinto de cero, según esto, ¿no? Era distinto de cero. Y aquí estamos diciendo que es igual a cero, entonces esto es absurdo. Entonces necesariamente h2 de y es distinto de cero para todo y en ese abierto. Pero por teorema de valor medio de Cauchy, entonces existe un zx nuevamente entre x y a, tal que h1x menos h1 de a por h2' de zx sea igual a h2 de x menos h2' de a menos h2 de a por h' de z. Entonces tienes igualdad h1 sobre h2 de x igual a h1' de zx h2' de zx. Entonces el límite cuando x tiende a por izquierda, aquí digo por izquierda, ¿por qué? Porque hemos tomado x a la izquierda de a. Si esto y por razonamiento similar, pues hemos llegado a que el límite cuando y tiende a por izquierda, pues se preserva y es igual a infinito. Ya listo. Para A y A por izquierda, pues el razonamiento es análogo, ¿no? Sería simplemente tomar el intervalo por derecha y aplicar lo mismo. Bueno, ok. Ahora el C dice si el límite cuando x tiene infinito de f de x igual al límite cuando x tiene infinito de g, y eso es cero. Y el límite del cociente de derivadas es L. Entonces el límite del cociente de función es L. Nuevamente para menos infinito. Nuevamente lo vamos a hacer nomás con infinito. Sí, indicación, considera el límite cuando x tiende a cero por derecha de f1 sobre x sobre g por g de 1 sobre x. Entonces, si se tiene esto, que el límite cuando x tiene infinito de f es igual al de g y eso es igual a cero, y el límite del cociente de derivadas es L, bueno, aquí voy a borrar esto. eh, Esto no aporta nada. Bueno, en este caso, ¿qué va a pasar? Que el límite cuando x tiende a infinito de f de x es lo mismo que el límite cuando x tiende a cero por derecha de f de 1 sobre x. Eso ya se probó anteriormente. Entonces vamos a tener que el límite cuando x tiende a cero por derecha de f de 1 sobre x es igual al límite cuando x tiende a cero de g de 1 sobre x y eso es cero. ¿Ya? Pero además, si yo derivo, si ahora tomo el límite cuando x tiende a cero por derecha y derivo esta función al numerador y derivo esta función al denominador, me queda menos 1 sobre x cuadrado por f' 1 sobre x, y aquí abajo, menos 1 sobre x cuadrado g' 1 sobre x, y eso es cero, perdón, y eso es L. Pero este límite, si esto pasa, entonces ya tengo por el literal B, que el límite, como el límite de estas derivadas es L, y cada uno de los límites, numerador y denominador es cero, entonces voy a tener que el límite del cociente de funciones es el mismo L. Pero este límite, cuando x tiende a cero por derecha de f de 1 sobre x sobre g de 1 sobre x, es el mismo límite cuando x tiende a infinito, uy, de f de x sobre g de x. Y es lo que voy a probar. Ahora literal D dice, si el límite cuando x tiende a infinito de f de x igual al límite cuando x tiende a infinito de g de x, eso es cero. Y el límite cuando x tiende a infinito de f' sobre g' es infinito. Entonces, límite cuando x tiende a infinito de f de x sobre g de x es infinito. Entonces, nuevamente, aquí voy a tener por hipótesis esto, que el límite cuando x tiene infinito de f y de g son cero, y el límite cuando x tiene infinito del cociente de derivadas es infinito. Entonces, nuevamente, voy a hacer el mismo truco anterior. El límite cuando x tiende a cero por derecha de f va a ser igual al límite cuando x tiende a cero por derecha de g de 1 sobre x, y eso es cero. Y el límite de las derivadas, pues sería infinito. Entonces, por literales anteriores, voy a tener entonces que límite cuando x tiende a cero por derecha, ahora de las funciones sin derivar, es decir, de f1 sobre x, g de 1 sobre x va a ser infinito. ¿Ya? Pero este límite es lo mismo que lo acá, límite cuando x es infinito de f sobre g, y eso es infinito.
Y listo. Eso ha sido el ejercicio 54. Muchas gracias.